¿Crees que tienes al Espíritu Santo en ti? Oras, vas a la iglesia, abres la Biblia, pero ¿y si todo eso no es prueba suficiente? Muchas personas confían en sensaciones o en ritos y olvidan que la evidencia real es transformación constante. Hoy voy a enseñarte 9 señales inequívocas de que el Espíritu Santo habita en ti, y el número 7 puede cambiar tu vida. Esto no es una lista teórica, es un diagnóstico práctico que buscará fruto, convicción y presencia. Jesús prometió en Juan 14, 16, 17 que enviaría al Consolador para que estuviera con nosotros, y esa promesa tiene criterios que podemos reconocer. Imagina a dos personas saliendo de la misma predicación. Una vuelve a su rutina como si nada hubiera pasado y la otra entra en hogar diciendo perdóname, cambiando decisiones. La diferencia es la presencia del Espíritu. Antes de seguir, dime en los comentarios si alguna vez sentiste con certeza que el Espíritu te tocó y escribe solo una palabra: paz, amor, discernimiento o no sé. Quédate hasta el final porque cada señal vendrá con una aplicación práctica que puedes poner en marcha esta semana. Desde niño, Carlos aprendió que la religión era una lista de tareas. Creció en una casa donde la Biblia estaba en la mesa, pero las emociones estaban a distancia. A los 14 años, una señora llamada Marta le habló de una oración que cambió su corazón, y por primera vez sintió esperanza. Esa experiencia no fue un espectáculo, sino una pregunta que ardía. ¿Acaso hay algo más que cumplir reglas? Hoy Carlos tiene 35 años y trabaja como profesor. Sigue siendo consciente de que su historia no es perfecta, pero su encuentro con el Consolador marcó un antes y un después en su matrimonio y en sus decisiones cotidianas. Esa experiencia conecta con el tema porque muestra cómo la presencia del Espíritu cambia deseos, prioridades y las palabras que salen de la boca. ¿Qué entendemos por presencia del Espíritu Santo? No se trata de un sentimiento aislado ni de fenómenos externos. Presencia es dirección, convicción y fruto palpable. Como analogía, piensa en una semilla y un árbol. La semilla puede parecer la misma en apariencia, pero cuando brota, la vida que viene es diferente. La Escritura nos orienta. Romanos 8:9 nos recuerda que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, no pertenecemos a la carne, sino al Espíritu. El Espíritu trae santificación, no simplemente actividad religiosa. Por eso no debemos medir por cantidad de actividades, sino por la calidad de la transformación interna. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu traerá convicción, y eso se nota cuando nuestras decisiones cambian. La paz que sentimos en medio del conflicto no es la ausencia de problemas, sino una paz sobrenatural que guarda el corazón según Filipenses 4:6-7. El Espíritu hace que nuestras oraciones cambien, que nuestros deseos se alineen con el reino. La historia bíblica confirma esta continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía con un toque temporal, y a veces se iba como lo vemos en 1 Samuel 16:14, donde la presencia fue retirada por causa de desobediencia. En el Nuevo Testamento, el Pentecostés, descrito en Hechos 2, marca un cambio permanente. Lo que antes era temporal, ahora puede ser permanente, porque Jesús prometió enviar al Consolador en Juan 14, 16-17. Después de Pentecostés, Pedro y los demás testifican en Hechos 2 con autoridad y fruto. En Hechos 5:32 se nos dice que Dios da el Espíritu a los que obedecen. Romanos 8 muestra la vida guiada por el Espíritu, y Gálatas 5:22-23 nos da la lista del fruto que confirma su obra: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Esa lista no es opcional. Además, debemos recordar que Jesús mismo enseñó sobre cómo el Espíritu guía en la verdad y en la dirección, como en Juan 10:27, cuando dice que sus ovejas oyen su voz. La historia nos enseña que lo temporal se vuelve permanente cuando la comunidad obedece, confiesa y mantiene la comunión, tal como lo indica 1 Juan 1:9 sobre confesión y perdón. Antes de entrar en la lista, toma un momento. Si te has sentido inseguro acerca de la presencia del Espíritu en tu vida, no estás solo. Muchos creen que señales extraordinarias son la prueba definitiva y terminan confundidos.
Ahora, cuéntame en los comentarios una palabra: paz, amor, discernimiento o no sé. Tu palabra puede ayudar a otros y nos dará temas para futuros videos. Gracias por compartir. Sigue conmigo porque las próximas señales no solo describen síntomas, sino pasos concretos para crecer. Siguiente, presentamos las 9 señales. Señal 1. Paz en medio de la tormenta. Explicación bíblica y ejemplo. La paz que da el Espíritu no es la ausencia de problemas, sino una calma que sostiene. Filipenses 4, 6-7 promete que la paz guardará nuestro corazón y mente. Escena: Carlos está en la cocina con María, su esposa. La lluvia golpea la ventana, la luz del porche parparea. Diálogo con 8 intercambios ampliados. Carlos pregunta: ¿cómo estás? María responde, con voz baja, casi un susurro: doy gracias, siento paz aunque todo está incierto. Carlos dice: pero la factura, la escuela, ¿y si no alcanza? María responde: recuerdo que cuando oramos la semana pasada sentí que algo cambió. Carlos pregunta: ¿fue el Espíritu? María responde: no lo sé, pero mis deseos cambiaron. Carlos pregunta: ¿qué sientes ahora? María responde: tranquilidad, una certeza interior. Carlos responde: entonces confiemos y pidamos dirección. María concluye: estoy en paz y dispuesto a obedecer. Sensaciones: tacto de la taza caliente en las manos, olor a café, sonido de la lluvia, visión del parpadeo de luz, sabor metálico de la preocupación que se disuelve. Aplicación práctica: cuando llega la paz, obedece y da pasos pequeños. Testimonio bíblico: Pablo y Silas en Hechos 16:25 oraron y cantaron en la prisión, y la paz y la liberación llegaron, mostrando que el Espíritu actúa incluso en prisiones físicas y del alma. Señal 2. Fruto visible y cambios de hábito. El Espíritu, fruto que otros ven, no solo experiencias privadas. Gálatas 5:22-23 muestra qué buscar. Ejemplo práctico: Ana era crítica y ahora ofrece perdón. Escena con diálogo ampliado entre Ana y José con 6 intercambios. José dice: te noté diferente. Ana responde: sí, algo interior cambió. José pregunta: ¿fue una conferencia? Ana responde: no, fue una cadena de oraciones y confrontación amorosa. José pregunta: ¿y la reacción de tu familia? Ana responde: se sorprendieron, pero ahora hay reconciliación. Sensaciones: aroma de la comida compartida, textura de la mesa donde se sientan, risa que suena más libre, luz del atardecer entrando por la ventana, tacto de las manos al saludarse. Aplicación: cultiva el fruto con disciplina espiritual, lectura de la palabra y obediencia diaria. Señal 3. Hambre por la palabra y la oración. Si te satisface más la Biblia que un entretenimiento pasajero, es señal. Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Testimonio contemporáneo: David, que tarde tras tarde prefiere 1 hora con la escritura antes que redes sociales. Escena con diálogo ampliado entre David y Lucas con 7 intercambios. David dice: ¿por qué cambiaste tu rutina? Lucas responde: empecé a orar más. David pregunta: ¿cómo notas el cambio? Lucas responde: mis prioridades son otras. David pregunta: ¿y la familia? Lucas responde: se involucran. Sensaciones: crujido de la página al pasar, olor a tinta y papel, calor de la lámpara, sonido bajo de la calle al anochecer, sensación de calma en el pecho al leer. Aplicación práctica: programa tiempos inamovibles de lectura y oración guiada con Lucas como compañero de responsabilidad. Ahora señales 4-6. Señal 4. Discernimiento y convicción que no viene de ti. El Espíritu convence del pecado según Juan 16:8 y da discernimiento de espíritus según Juan 1:4. Ejemplo: Marta orienta a Isabel que fue engañada por falsas promesas. Diálogo ampliado con 6 intercambios entre Marta e Isabel. Marta pregunta: ¿qué te dijo aquella voz? Isabel responde: prometió prosperidad sin arrepentimiento. Marta pregunta: ¿y cómo te sentiste? Isabel responde: incómoda. Marta pregunta: ¿tu corazón te alertó?
Isabel responde, sí, había presión. Marta pregunta, ¿buscaste consejo? Isabel responde, sí, oramos juntas. Marta finaliza, el Espíritu trajo claridad. Sensaciones, textura del banco de la iglesia bajo la rodilla, olor a cera de vela, eco de pasos en el pasillo, temperatura fría de la mañana, gusto del pan compartido después del servicio. Aplicación, pide consejo de personas espirituales y comprueba con la palabra. Sinal 5. Testimonio que impacta a otros. Un creyente lleno del Espíritu lleva a otros a Jesús. Actos 2 muestra ese efecto en Pentecostés. Testimonio moderno. Pedro compartió su historia con José y éste decidió buscar a Dios. Escena con diálogo ampliado entre Pedro y José con 8 intercambios. Pedro dice, antes vivía sin rumbo. José pregunta, ¿qué pasó? Pedro responde, el Espíritu me convenció y cambié. José pregunta, ¿cómo lo notaste? Pedro responde, mis palabras y acciones cambiaron. José pregunta, ¿y tu familia? Pedro responde, algunos se acercaron. Pedro añade, ora conmigo. José responde, sí, quiero conocer. Sensaciones, vibración del teléfono al recibir un mensaje de invitación, olor del parque donde conversan, sensación de sudor en la frente por el nerviosismo, brillo de los ojos al hablar, sonido de voces lejanas de niños jugando. Aplicación, comparte tu testimonio con humildad y pide al Espíritu valentía. Sinaes 6-9. Miedo sano al pecado y apertura al arrepentimiento. El Espíritu produce convicción que conduce a confesión y cambio. Salmos 51:11 habla del arrepentimiento y 1 Juan 1:9 promete perdón cuando confesamos. Testimonio, Marta confronta a su amigo David con ternura y él se rinde a la verdad. Diálogo ampliado entre Marta y David con 6 intercambios. Marta pregunta, ¿por qué ocultas esto? David responde, tengo vergüenza. Marta pregunta, ¿has hablado con Dios? David responde, no. Marta pregunta, ¿quieres orar ahora? David responde, sí, necesito perdón. Marta responde, entonces pidámosle juntos. Sensaciones, textura fría del banco, olor a sudor mezclado con perfume, sonido de respiraciones tensas que se calman, luz de la vela que parpadea, sensación de alivio en el cuerpo al confesar. Aplicación, practica la confesión pública y busca rendición interior. Sinaes 7-9 con el 7 como clímax. Sinaes 7. Transformación de deseos, no solo de conducta. Este es el indicador que sorprende porque es interno. Cuando tus deseos cambian y dejas de querer lo que antes buscabas, el Espíritu está obrando. Romanos 8 y Gálatas 5 muestran esta reorientación. Ilustración. Carlos antes amaba el reconocimiento personal y ahora desea servir en silencio. Momento de tensión expandido 1 con 550 caracteres. Carlos se siente en la sala, la luz es tenue y su mujer María guarda silencio. Carlos recuerda su pasado buscando aplauso. Un ruido de vaso cayendo lo saca de su ensimismamiento. La tensión asoma, mantener su antigua ambición o ceder a un nuevo deseo de humildad. El olor del café frío lo trae a la realidad. Habla en voz baja pidiendo a Dios que remueva la raíz del ego. Sus manos tiemblan y siente una paz que confirma el cambio. Aquí está la tensión entre orgullo y humildad y la respuesta del Espíritu. Sinaes 8. Frutos en la comunidad, no solo en lo individual. Efesios 4:30 advierte que no debemos entristecer al Espíritu. Un creyente lleno del Espíritu edifica la iglesia. Ejemplo, Isabel organiza apoyo a una familia. Diálogo ampliado entre Isabel y Marta con 7 intercambios. Isabel dice, necesitamos ayudar a la familia. Marta responde, estoy lista. Isabel pregunta, ¿qué pueden dar hoy? Marta responde, comida y compañía. Isabel pregunta, ¿y la iglesia? Marta responde, se moviliza. Sensaciones, ruido de bolsas de comida, tacto de cajas, olor a pan recién horneado, palpitar de un corazón compasivo, sonido de risas al compartir. Aplicación, involúcrate en servicio práctico en tu comunidad. Sinaes 9, valentía para perdonar y amar al enemigo. Mateo 5:44 y Lucas 23:34 nos muestran que amar al enemigo es obra del Espíritu. Aquí está el clímax. Testimonio. Pedro perdonó a quien le traicionó y experimentó libertad.
Momento de tensión expandido 2, con 560 caracteres. Pedro camina hacia el lugar donde espera su ofensor. Cada paso pesa. Recuerda las heridas, el sabor de la amargura todavía en su boca. El viento trae olor a tierra mojada y el sonido de pasos parece un tambor en su pecho. Llega y en lugar de confrontación escoge orar en silencio. En ese instante su voz tiembla pero pronuncia, «Perdono y te libero». Las lágrimas llegan, la tensión se rompe y una libertad nueva se siente en su cuerpo. El Espíritu convierte la herida en misericordia. Peligro de ignorar al Espíritu. Ignorar las señales trae entumecimiento espiritual, frialdad y decisiones equivocadas. Ejemplos bíblicos son Saúl, en 1 de Samuel 16:14, que sufrió por la retirada del Espíritu, y aquellos cuyo oído se endurece según Mateo 13:15. Un creyente que vive de apariencias puede terminar en desilusión y juicio, como nos recuerda Hebreos 12:6 sobre la corrección paternal. Momento de tensión expandido 3 con 540 caracteres. Una comunidad celebra, pero sin verdadera contrición. Las sonrisas ocultan corazones endurecidos. En el servicio alguien grita y la multitud solo busca espectáculo. Al fondo, una anciana llamada Isabel llora en silencio porque recuerda que la iglesia alguna vez oró con humildad. La tensión crece. Seguir la moda o volver al arrepentimiento genuino. El olor a incienso no tapa la sequedad del alma. La consecuencia es muerte espiritual si no hay arrepentimiento. ¿Cómo buscar más del Espíritu? Paso 1. Arrepiéntete y confiesa tus faltas. 1 Juan 1:9 garantiza perdón. Paso 2. Pide al Padre que envíe el Consolador, como dice Lucas 11:13 y Juan 14:16-17, pide con expectación. Paso 3. Sé intencional en obedecer y en llenar tu vida de la palabra. Efesios 5:18 manda ser llenos del Espíritu, no por ritual, sino por rendición. Practica un tiempo de confesión diaria. Busca compañero de rendición como Lucas o Pedro. Únete a una banda de oración y liturgia sencilla para sostener el hambre. Ora con especificidad, pide discernimiento y fruto, y confía en que el Espíritu confirmará con paz y cambios de deseo. Versículos de apoyo. Filipenses 4:6-7 para la paz, Romanos 8 para la vida en el Espíritu, 2 Timoteo 1:7 para recordar que no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Además, evita señales falsas siguiendo 1 Juan 4:1 y buscando la coherencia con la Escritura. Conclusión final y llamado a la acción. Si identificas estas señales en tu vida, alégrate porque el Espíritu está obrando. Si falta alguna, no desesperes, arrepiéntete hoy y pide el llenamiento. Haz ahora una oración breve. Padre, reconoce mi necesidad, perdóname, según 1 Juan 1:9, lléname con tu Espíritu, según Juan 14:17-17, y dame frutos conforme a Gálatas 5:22-23. Escribe en los comentarios cuál señal necesitas crecer esta semana, y si quieres, escribe solo la palabra paz, amor, discernimiento o no sé. Si este tema te ha conmovido, suscríbete para caminar juntos y ver la serie sobre cómo orar pidiendo el Espíritu. En los comentarios, recuerda ahora tu oración breve. Próximos videos rezaremos juntos y daremos ejercicios prácticos. Recuerda que la prueba del Espíritu no es espectáculo, sino transformación constante y visible. No vivas por la apariencia, busca la presencia. Que Dios el Padre te conceda dirección y paz sobrenatural, y que el Espíritu Santo te guíe hacia santidad y testimonio efectivo. No pierdas la oportunidad de tomar un paso hoy. Ora, confiesa y obedece.